bueno y que Él es el único que toma el control de esta situación, que cuida de nuestra familia, de nuestra vida. Solamente es el Señor, amén. Porque vemos, hermanas y hermanos y amigos, que el mundo está viviendo en un caos tremendo, donde pues no solo la pandemia que estamos viviendo está haciendo, amén, estragos en el mundo, sino que diferentes situaciones, amén. Hay personas que están frustradas, no hayan qué pensar, qué hacer, no hayan que cómo pasar este tiempo pues que estamos viviendo. Muchos ya están desesperados, muchos están pensando, diciendo dónde está Dios. Pero la pregunta deberíamos de ser es, ¿tenemos a Dios dentro de nosotros? ¿Confiamos en Dios? ¿Le creemos a Dios? Amén. Le dije anteriormente que si nosotros, amén, teníamos a Dios en nuestro corazón, el Señor está con nosotros. Si no nos apartamos del Señor, el Señor no se aparta de nosotros, Él está ahí. Y lo que está pasando se tiene que cumplir y la palabra se tiene que cumplir, amén. Porque el Señor lo dejó dicho, amén, en su palabra se tiene que cumplir. Porque el Señor, amén, no va a ser algo que no tiene que cumplir. Su palabra se tiene que cumplir, amén. Yo quiero, pues, amén, tenemos ahí unos cuantos conectados. Vamos a meditar un momento en la palabra del Señor. Amén. Y me gustaría compartir un tema bien chiquitito, pero de gran valor, y es caminando con Dios. Caminando con Dios. Amén. Todo el mundo dice creer en Dios, dice amén, pero decir es una cosa. Amén. En los momentos difíciles, ay, estamos clamando a Dios. Ay, Dios mío. Amén. Pero no es solamente en los momentos difíciles. Es en todo tiempo, amigos, hermanos. En todo tiempo, en todo momento, al despertar, al levantarnos, al acostarnos, al caminar, al trabajar, nosotros debemos de dar gloria a Dios, agradecer a Dios y decir amén, agradecerle la vida que Él nos da. Y para esto, para que meditemos en este pensamiento, caminando con Dios, amén, quiero invitarles que leamos Génesis en el capítulo 5, versículo 24. Un hombre que caminó con Dios. Los que leen la palabra del Señor se dará cuenta de quién estamos hablando, de este hombre que caminó con el Señor. Amén. Y Génesis capítulo 5, versículo 24. Amén. Vamos a leerlo. Es chiquitito este versículo, pero con gran significado. Amén. La palabra del Señor leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y dice así. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Amén. Quiero hacer una oración y quiero que se una usted conmigo. Que sea Dios hablando, no yo, sino el Señor usando este barro. Amén. Porque somos, amén, inmerecedores de estos grandes privilegios, pero el Señor es grande en su amor y misericordia. Padre que estás en los cielos. Te doy gracias, Señor amado, por esta oportunidad, Señor, de estar aquí, Padre, ante su presencia, Padre, y a través de esta, Dios mío, cámara aquí, Señor, para meditar un momento de la palabra suya, Señor, llevar, Dios mío, esta palabra, oh Dios mío, a todos aquellos, Padre, que van a ver, Dios mío, este video. Que sea usted, Espíritu Santo, llegando a esas vidas, Señor. Y que sea usted, Padre Santo, también llegando ahí donde está aquel hermano enfermo, aquella hermana, Dios mío, que está pasando este momento difícil, Señor amado. Pero yo sé que usted está en control de la situación, Padre. Porque así como llegó, oh Dios amado, a la prueba Job permitido por usted, Dios eterno.
Así, Padre Santo, a muchos, Padre Eterno, porque nada viene si usted no lo permite, Padre Santo. A veces para formar nuestro carácter, para probar nuestra fe, Señor, para ver hasta cuánto le amamos, cuánto le creemos, Padre Santo. Oh, bendice cada vida, Señor, aumenta la fe, oh Dios, Espíritu Santo, administra mi hermana, mi hermano, al amigo, a quien sea, poderoso Dios, a través de esta linda palabra, Jesús de Nazaret. Glorifícate, Padre, en esta hora, Cristo de la gloria, glorifícate, Señor Dios poderoso. Estos minutos, Señor, que meditaremos en tu palabra. Oh Señor, que no sea yo, sino que usted use este barro, Padre Santo, para que su palabra sea predicada de acuerdo a la necesidad que tenemos. Habla mi vida, Señor, a mi corazón, y a los que van a ver este video, Señor, administrales a través de tu palabra. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Espíritu Santo. Amén. Y amén, amén. Les dije anteriormente el tema caminando con Dios. Génesis 5:24 lo hemos leído. Amén, este versículo tan chiquitito, pero de un hombre que se llamaba Enoc. Todos conocemos la historia, amén, de este gran hombre, amén, que caminó con Dios, o sea, él siempre caminaba con el Señor. Y en los tiempos antiguos era tremendo, era difícil servir al Señor, amén. Exponían su vida, amén, eran perseguidos, amén. Este tiempo era antes, amén, de que Cristo viniera a la tierra, pero siempre a los hijos del Señor han sido aborrecidos, han sido criticados, han sido rechazados desde el principio, amén. Pero cuando nosotros lo decidimos a servir al Señor, no nos importa lo que pasa alrededor, porque sabemos que estamos caminando con el Señor camina con nosotros, amén. Y debemos de creerlo, amén, que desde el momento que nosotros los convertimos al Señor, el Señor, amén, está con nosotros, aunque Él siempre está, amén, con todo el mundo, pero hay un trato especial con el que se rinde al Señor. Hay un trato especial con el que acepta al Señor y pasa a formar parte de ser hijo de Dios, amén. Hay un trato muy especial de parte de Dios con el que le sirve, con el que le glorifica, con el que le honra, con el que testifica de las maravillas de Dios. Este hombre fue un hombre, amén, que caminó con el Señor, amén. Y este hombre no se apartó, amén, de nuestro Señor. Él siempre obedecía. Él siempre, amén, le servía al Señor. Y qué bonito, amén, que el Señor dice que se lo llevó, desapareció. Desapareció porque el Señor se lo llevó, amén. Qué bonito es, amén, ver esta historia donde el Señor nos comenta, amén, y nos deja escrito en su palabra los beneficios y el amor tan grande que tiene para con el que le sirve, amén. Es grande la misericordia, amén, del Señor con los que le sirven. Otro hombre que también me impacta, amén, que fue un hombre que fue aprobado en diferentes maneras, pero caminó con el Señor caminó con él. Este hombre fue Elías. Otro hombre de gran testimonio y de gran ejemplo para nosotros. Amén. Se enfrentó a muchos desafíos y fue perseguido. Y fue otro hombre que también el Señor se lo llevó, y se lo llevó en un torbellino, y Eliseo lo vio, amén. Este hombre, amén, a pesar de las circunstancias que se enfrentó con el rey Acab, con Jezabel, con los profetas de Baal, que amén, que también se retó con ellos, amén. Y mire, los
amén, los tres elementos que nosotros debemos de tener en nuestra vida. Amén. Y se lo voy a decir, amén, en esta oportunidad para, hermanos, que nosotros debemos tener, que estos hombres tenían en su vida, era la fe, amén. 1 Corintios 5:7, el amor, amén. Efesios 5:2, la santidad, 2 de Pedro 3:11. Estos tres elementos, hombres, tenían la fe. La fe es tan importante en nuestra vida como creyentes, como hijos de Dios que somos. Amén. La fe no debe de faltar porque la fe hizo a estos hombres grandes. Grandes, amén. Enoc, amén, caminó con Dios por fe. Otro hombre, después de, amén, que vemos también, que me impacta a mí, es esta, amén, palabra que está escrita en la palabra del Señor es Noé. Noé, amén. Y ahí siempre en este mismo el libro, en el capítulo 6, versículo, amén, en el versículo 9 en adelante, encontramos a Noé, amén, cuando Dios le habla que construya el arca. Y por fe, Noé caminó con el Señor, amén, hombre, amén, que también fue retado en muchas ocasiones por la generación maligna que estaba, amén, en ese entonces, amén, que Dios vio el pecado que los hombres, amén, en vez de buscarles, eran inclinados solamente al pecado, pero Noé dice que halló gracia ante los ojos de Dios. Amén. Y Dios vio, amén, que Noé le agradó. Amén. Dios vio el agrado de Noé hacia él. Amén. Y Dios determinó castigar esa generación. Y Noé le creyó a Dios, caminó con Dios y Dios le habló y le dijo que construyera un arca. Mire, por fe, y Noé no dudó, amén, en obedecer al Señor. Porque eso es lo que a Dios le agrada, que nosotros le obedezcamos, amén, le creamos, vivamos por fe, amén, que le amemos, aleluya, que nos guardemos en santidad, porque dice que sin santidad nadie veré al Señor. Sé santo, dice, porque yo soy santo. No es que vamos a hacer unos extraordinarios en santo, no vamos tras la santidad. La Biblia dice que aquí no hay ningún santo, pero el Señor, amén, es el que nos santifica y nos perfecciona a nosotros, y llegará nuestra transformación a su debido tiempo. ¿Cuándo va a ser ese tiempo? Cuando el Señor nos lleve, amén, cuando el rapto de la iglesia se dé. Pero mientras tanto, nosotros tenemos que creerle a Dios, tenemos que buscar la santidad, tenemos que, amén, decirle al Señor, aumentanos la fe como estos hombres del ayer, como estos hombres, amén, que caminaron por fe, vivieron por fe, se guardaron por fe, amén, creyendo que había un Dios, amén, que le respondería cada vez, amén, que ellos clamarían. Amén, este hombre no dudó en construir ese arca, amén, de acuerdo a todas las medidas y de acuerdo a todo lo que el Señor le dijo que hiciera, que construyera esta arca. Noé no dudó en construir ese arca. Mientras construía el arca, Noé predicaba, amén, a la generación en que él estaba viviendo en ese entonces. Amén. Noé predicaba que iba a llegar un diluvio, que el Señor castigaría a esa generación con un diluvio. Mientras Noé estaba predicando, estaba preparando el arca, estaba construyendo el arca. Imagínese Noé haciendo ese arca tan grande, detalle por detalle, a como Dios le había dicho. Amén, se sometió, amén, al reglamento que Dios le dijo que hiciera el arca, y por fe Noé estaba construyendo ese arca, porque se aproximaba el juicio, amén, que él iba a derramar sobre esa generación, que era un diluvio.
Ahora bien, el Señor a nosotros nos está hablando y no estamos construyendo un arca porque ya Cristo vino, amén, y Él es nuestro refugio, es nuestro Salvador. Él vino desde los cielos, dejó su trono, su gloria y vino a morir por darnos vida a nosotros, amén, como dice en el libro de Juan 14:6, amén. El libro de Juan 14:6 nos dice, amén, de esta manera. Dice Juan 14:6, amén, se lo voy a leer, me lo sé de memoria, pero se lo voy a leer, amén. Juan 14:6 dice así, Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre si no es por mí. Jesucristo vino a predicar, Él vino, amén. Él es nuestro refugio. En aquel tiempo a Noé le dijo que hiciera el arca para que escaparan del juicio, o sea, del diluvio. Y mire, aquella generación no quiso creer como hoy en día. La gente no quiere creer cuando nosotros les predicamos que el Señor va a venir a levantar una iglesia. Muchos se burlan. Y esto nosotros no tenemos que sentirlo mal porque no es de hoy, de este siglo, es de antes también, amén. La generación de antes se burló de Noé, amén. Le decían que estaba viejo, que ya las muchas canas lo tenían loco, que cuando había visto descender lluvia de los cielos, amén. Cuando había visto que había llovido, pero Dios le había hablado a Noé y lo que Dios habla se cumple. Y entonces Noé construyó el arca. Y le vuelvo y le repito y le digo, Noé construyendo y predicando el mensaje que el Señor le había dado que predicara. La gente no quiso creer. Dios le dijo a Noé, Noé construye ese arca. Y cuando Noé la construyó, terminó de construirla, amén, el Señor le dijo que metiera una pareja de cada animalito. Noé obedeció, Noé creyó, Noé, amén, le creyó a Dios y empezó a trabajar y cuando terminó empezó a meter todos esos animalitos al arca, amén. Y Noé predicando y la gente burlándose de él, amén. Lo tremendo fue aquí. Lo tremendo fue cuando Noé terminó de entrar todos los animales a la barca. Y entonces entró él con su familia, eran 8 personas con él. Y empezó, entonces vino, amén, cuando ya todos estaban adentro del arca, no vino Noé y cerró la puerta, la cerró Dios, la cerró el Señor, amén. Y mire, dice el versículo 22, amén, del capítulo 6, dice, y toma contigo todo alimento que se come, almacénalo y servirá de sustento para ti y para ellos. E hizo así Noé, hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. El 7 sigue diciendo, dijo luego Jehová Noé, entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. De todo animal limpio tomarás, y empieza Dios a darle la instrucción, el capítulo 7. Léalo usted en casa, ese capítulo, ahí donde está, y se dará cuenta cómo Noé le obedeció al Señor, amén. Y cuando Noé, amén, termina de entrar todo, amén, estos animalitos, aleluya, dice que Dios vino y cerró la puerta del arca. Cerró la puerta del arca. Amén. Y miren el versículo 16 del capítulo 7. Dice, y lo que vinieron, dice, y los que vinieron, machos e hembras y toda carne, vinieron con él. Le había mandado, como le había mandado Dios, perdón. Jehová le cerró la puerta. Y Jehová le cerró la puerta. Amén. Si Noé cierra la puerta, cuando oye los lamentos de todos aquellos hombres y mujeres y niños,
Él hubiera sido capaz de abrir esa puerta, amén. Pero como Dios había determinado, les había hablado antes, les había dicho Noé que venía un diluvio, que escaparan, pero no quisieron obedecer. Y el problema de nosotros es que cuando vemos la cosa ya seria y que estamos en el problema, empezamos a querer entrar, amén, a la presencia de Dios, a pedirle a Dios, y empezamos a llorar y a hacer cuantas cosas. Y Dios nos ha hablado de anterior, Dios nos ha hablado de días antes. Él nos dice, por ejemplo, hoy el Señor hace más de 2000 años que, amén, de que Él descendió al cielo y Él dejó su iglesia predicando, diciendo que Él va a venir por una iglesia, amén, que le ama y que le adora en espíritu y en verdad y que se arrepientan. Él vino a dejar un camino abierto para la salvación y Él sigue usando instrumentos para predicar su palabra, porque vienen días donde el hombre va a querer echar manos a la vida eterna, pero ya va a ser tarde, dice la palabra del Señor. El momento es hoy, que la puerta está abierta, que Cristo todavía tiene misericordia sobre la faz de la tierra y le está hablando a esta humanidad que se arrepientan, que vengan. Ahora no es una arca, ahora es Cristo Jesús que descendió del cielo a darnos vida, a darnos salvación, a decirnos que nos arrepintamos, porque hay un infierno que le espera al desobediente, pero Él dice: escapa por tu vida, yo di mi vida por ti, amén, aleluya. Él te está esperando con los brazos abiertos. No endurezcamos nuestro corazón, no nos hagamos rebeldes, obedezcamos a la voz de Dios, porque cuando nos vemos en el problema, si clamamos a Dios, no nos damos cuenta que antes le damos la espalda, que antes hacemos todo lo contrario, que antes le ofendemos. Pero cuando estamos en el problema, en el dolor, en el llanto, en la desesperación, si decimos: Dios, perdónanos, pero ese momento te pasa el dolor, vuelve a lo mismo. El Señor no quiere eso, amén, aleluya. El Señor no quiere eso, amén. El Señor quiere que en las buenas y en las malas nosotros le sirvamos, le obedezcamos, amén, porque viene día, amén, donde el hombre va a querer, amén, tener una palabra de aliento, un mensaje de salvación, pero ya va a ser tarde. Ya va a ser tarde, el momento es hoy. Entra al arca. El arca es Cristo. El reino de los cielos vino a los hombres, pero los hombres amaron más las tinieblas, amén, dice la Biblia, que a la luz, amén. Cristo vino a la tierra. El reino de los cielos, Jesucristo, amén. Él te está brindando salvación gratuitamente. Solo dice que le aceptemos y le recibamos como único y suficiente Salvador, que tengamos fe, que tengamos amor, que nos guardemos en santidad, como les dije anteriormente, amén. El Señor está esperando. Ciertos hombres de la iglesia primitiva sufrió, pero no se dio por vencida, no dijo: yo no sirvo al Señor. Los discípulos fueron ultrajados, maltratados, pero ellos expusieron su vida y predicaron su palabra, y vino esa palabra a nosotros, aleluya. ¿Por qué nosotros no vamos a obedecer el mandato del Señor? Amén. Es importante que echemos manos a la vida eterna, amén. Es importante que veamos la palabra del Señor, que escudriñemos la palabra del Señor, porque ahí encontramos palabras de vida eterna, amén. Aquí encontramos la salvación. Mire, la educación más eficaz de nuestra vida la encontramos en la palabra del Señor. El cómo crecer en fe, amén, la encontramos en la palabra del Señor. Cómo, amén, obtener ese amor, lo encontramos en la palabra del Señor. Cómo cambiar nuestra vida dura y difícil, corazón de piedra, lo encontramos en la palabra del Señor. Cómo dejar las costumbres paganas, encontramos en la palabra del Señor. Cómo, amén, obedecer, y el Señor nos quita, amén, lo que a Él no le agrada. No es el hombre que te va a cambiar, es el Señor, es la palabra del Señor, es el Espíritu Santo que te va a hacer creer, amén, que te va a cambiar tu mente, te va a cambiar tus pensamientos, va a cambiar tu corazón y va a volver en sí como lo hizo el hijo pródigo, amén.
Cuando él se puso rebelde con su padre, le pidió su herencia, y cuando se vio con toda su herencia, su dinero y todo, se fue, dice, con sus amigos, abandonando a su padre. Pero ¿qué pasó cuando él se encontró sin nada y sus amigos lo abandonaron sin dinero, enfermo, quizás todo maltratado, tirado, botado, aún hasta con los cerdos, llegó aún hasta desear la comida de los cerdos? Amén. A veces a eso nos pasa a nosotros porque nos queremos creer que podemos todo, que lo somos todo, que el yo, que aquí, que no. Nuestra vida es nuestra, es de Dios, le pertenece. ¿Qué hiciéramos si en este momento viniera el Señor y nos quitara, amén, ese aliento de vida? ¿Qué hiciéramos en este momento si el Señor viniera y nos quitara, amén, el oxígeno que respiramos? Somos nada, caemos, amén, al piso y nos volvemos polvo como somos polvo, amén. Pero el Señor es grande en su amor y misericordia y nos invita a que le sirvamos y tendremos grandes bendiciones, tendremos grandes respuestas. Se lo digo por experiencia, he visto la mano de Dios aún con las desobediencias y errores, pero el Señor es grande y misericordioso cuando nos humillamos y le pedimos perdón y le decimos: Señor, reconozco que soy pecador, que soy pecadora y que necesito de usted, amén. El Señor viene en respuesta y nos da la bendición y lo que pedimos. Dios hizo esto con estos hombres del ayer. A Noé lo bendijo en gran manera, salvando su vida, amén, en ese arca. Y cuando vino ese gran diluvio y todos se ahogaron, amén. Pero ahora dice el Señor que ya no va a enviar más diluvio, no va a castigar la tierra con agua, sino hoy va a ser con fuego y azufre. Los que hemos leído la palabra del Señor nos vamos a dar cuenta ya en Pedro, en Apocalipsis, amén, que el Señor dice que va a destruir, pero ya no va a ser con agua, va a ser con fuego y azufre. Y dice que ahí gritará el valiente, el que hoy se cree que es valiente, que es hombre, la gran mujer, amén. Cuando vea los oficios de Dios derramándose sobre la tierra, no va a hallar donde esconderse. Por eso la oportunidad de esconderse es hoy. ¿A dónde se va a esconder? En las manos del Creador, en las manos de Cristo, como dice el Salmo, amén, 91. Mire, el Salmo 91 nos da, amén, grandes promesas, y no solo ese Salmo. Si nosotros empezamos a leer toda la palabra del Señor, amén, el Señor, amén, es el que nos guarda, el que nos bendice, el que nos ayuda, el que camina con nosotros, amén, el que pone vallado alrededor de nosotros. Si usted no se ha contagiado de este virus, es porque hay un vallado alrededor suyo. Y si usted no se ha convertido, es porque el Señor tiene misericordia, amén, y no ha llegado ese virus o no se ha muerto. Dios lo ha levantado porque propósito tiene para usted, amén, y es de que le reconozcamos y testifiquemos. ¿Cuántos no se han muerto? Pero el Señor es grande en su misericordia. Si usted está rescatado, si el Señor lo ha levantado de esa cama. Y el Salmo 91 dice: el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía, castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Óigame, dice: Él te librará del lazo del cazador y de la peste destructora. Amén. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y alargue su verdad. Y dice: no temeré al terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en medio de ¿qué? De la oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Amén. Tenemos protección, tenemos promesa, tenemos, amén, hermano. Es que Dios es tan lindo. Es que Dios es tan maravilloso cuando le aprendemos a obedecer, cuando le aprendemos a amar, cuando aprendemos, amén, a conocer la grandeza del Señor. Y esto no es de la noche a la mañana, amén. Este va al proceso que nosotros aprendemos a creerle a Dios. Y en proceso va el Señor cambiando. Y en proceso va el Señor, amén, haciendo de nosotros una vasija, un vaso nuevo, una persona conocedora. Esto es en proceso. Aleluya. Pero tenemos que resistir, ser fiel y obedecer y permanecer, resistir, amén, a todo lo que venga para hacer, amén, una vasija que a Dios le agrada, amén. Esto es muy maravilloso. Por eso estos hombres del ayer, amén, llegaron a ser extraordinarios hombres, amén.
como Elías. Le vuelvo y voy a Elías. Estábamos hablando de Enoc, pero vuelvo y voy de Elías. ¿Quién fue este hombre? Amén. Que aún, hermanos, paró la lluvia por 3 años y medio. ¿Por qué Dios se escuchaba? Porque Elías le creía y obedecía al Señor. Amén. Mire, le ganó, amén, a aquellos cientos de Baales, profetas de Baales. Y imagínense, Elías se puso por fe y le creyó a Dios, amén, a hacer ese holocausto. Primero mandó a los Baales a que lo hicieran, y aquellos hombres empezaron a clamarle al Dios de ellos. Amén. Y como era un Dios que no escuchaba, no oía, no podía hacer nada, se cansaron. Todo el tiempo que estuvieron clamando, dice que se rajaron su piel y empezaron a gritar. Y Elías dice que le decía, grítenle más fuerte, quizás está dormido, está ocupado, no les oye. Y aquellos hombres se cansaron y llegó el momento esperado para ellos. Amén. El momento que, amén, 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 que Elías tenía que hacer su holocausto. Y empieza Elías, amén, a empezar a hacer su, amén, altar, y a empezar, amén, hasta echarle aguas y todo lo preparó, amén, ese holocausto, y empieza a clamar, amén, y empieza a orar Elías, y algo descendió, amén, descendió la gloria de Dios, cayó fuego sobre ese altar, y dice que las llamas hasta la enviaron hasta el último poquito de agua. El fuego de Dios va a caer sobre tu vida, amén. Cuando le crees, el fuego de Dios va a quitar todo lo que no sirve y lo va a formar, porque el Señor, amén, va a hacer la obra y va a demostrar a los dioses que no tienen poder, que Él sí tiene poder para levantarte, para sanarte, para salvarte, para darte vida eterna, para darte salvación. Si aquellos que te despreciaban van a ver la gloria de Dios en tu vida, si aquellos que te burlaban de ti van a ver la gloria de Dios, amén, moviéndose en su familia, en su vida, porque le hemos creído al Dios poderoso, al que resucitó de entre los muertos. No es un diosito, amén, de yeso, es el Dios todopoderoso, el que hizo la creación del mundo con su poder, amén, al que nos formó del polvo de la tierra a nosotros, amén, para alabanza de su gloria. Pero el hombre se desvió tras el pecado, porque el enemigo no quiere tu felicidad, el enemigo no quiere la felicidad que Dios me ha dado a mi vida. Él quiere, amén, destruirnos, porque Él dice que vino a matar, a hurtar y a destruir, pero más Cristo vino para darnos vida y vida en abundancia, y lo creemos, amén. Yo lo creo, amén. Yo creo estos hombres, amén, del ayer hicieron grandes cosas porque se sometieron. Amén. Moisés, otro líder, amén, grande que Dios preparó, y Dios le escuchaba, y Dios, amén, platicaba, amén, con Moisés, amén, como dándole instrucciones cómo iba a ser con el pueblo, y el Señor lo respaldó en gran manera. Imagínese usted, para que Moisés, amén, pudiera abrir el mar rojo, amén, y que el pueblo de Israel pasara. Es que el Dios de nosotros es grande y maravilloso. Es que el Dios que adoramos y glorificamos y servimos, amén, y testificamos, es un Dios poderoso, grande en misericordia y en amor, y grande en salvación para tu vida, amén. El camino del Señor, yo no le voy a decirle, hermano, si tú vienes al camino del Señor, amigo, si tú aceptas al Señor, los problemas se te van a terminar. No, porque, amén, el enemigo más se enoja. Pero una cosa sí te voy a decir, amén, que el Señor es que nos ayuda, amén, nos ayuda a pasar esos momentos difíciles, y nos forma, y eso nos sirve a nosotros para decirle a aquel: mira, yo he pasado por esto, pero el Señor Jehová me ha levantado, me ha ayudado. Al Señor, yo estaba en esa enfermedad, y cuando creí al Señor, el Señor me ayudó, el Señor me sostuvo. Cuando estuve en ese problema, amén, el Señor me ayudó, puso paz en mi corazón mientras estaba pasando esa situación. El Señor puso un cántico en mi corazón cuando yo estaba pasando ese proceso. Es que el Señor así es, aleluya.
El Señor no dice, amén, que vamos a tener paz todo el tiempo, felicidad en la tierra. No. No, el Señor te dice que tendríamos aflicciones y lo vemos porque estos hombres que les acabo de decir vieron aflicciones. Elías fue perseguido, fue metido a estar en una cueva allá porque tenía miedo. Moisés fue también, amén, por el faraón, fue muy ofendido, sufrió, amén, pero Dios le dio la victoria. Dios quiere formar nuestro carácter para ser los verdaderos guerreros en medio de la guerra que estamos viviendo. No es lucha, dice, contra carne ni sangre, sino contra principados, contra huestes, contra demonios. Pero el Señor nos va a armar con su presencia, con su poder, nos va a dar el escudo de la fe que es tan importante en nuestra vida. La fe, el amor, la santidad, el creerle a Dios. Estos hombres triunfaron y vieron la gloria de Dios porque se sometieron y creyeron. Yo te invito que usted también le crea a Dios. Yo le invito que usted reciba al Señor como único y suficiente Salvador personal de su vida. Vendrá momento, vendrán días, amén, donde vamos a querer buscar a Dios. Amén. Hoy tenemos la oportunidad, no estamos allá en los edificios reunidos, porque hermanos, cada uno de nosotros somos templo y morada de Dios. Amén. Aquí se ve el verdadero adorador del Señor. Amén. Nuestras iglesias están cerradas, pero nosotros estamos, amén, siempre conectados con Dios. Aleluya. Estamos adorando a Dios, tenemos el momento, amén, que es por la pandemia, pero vendrá momento que no va a ser por una pandemia. Va a ser perseguido por aquellos que rechazan la palabra del Señor. Y si es posible, hasta la vida, hermanos, nos van a querer quitar por predicar el mensaje de salvación. Ya no vamos a estar así por un Facebook Live predicando el mensaje de salvación, amén. Va a ser prohibida esta palabra del Señor. Y es ahí cuando dice Amós que andarán errantes, amén, de mar a mar buscando palabra de Dios, pero no la encontrarán. Aleluya. Hoy es el momento que usted se rinda a Cristo de la gloria, para que en ese tiempo no ande errando, gritando, ¿dónde está Dios? ¿A dónde está un predicador? ¿A dónde está la palabra del Señor? Hoy es el momento, grita, Cristo ven a mi vida, Cristo sálvame, Cristo entra a mi corazón, cámbiame, porque yo no puedo cambiar, pero tú me puedes cambiar. Hoy es el momento, hoy es la oportunidad de salvación. Ven, yo te invito a que recibas a Cristo, amén, como único y suficiente Salvador personal de su vida, amén. Yo no le presento una religión, le presento a esta palabra, a Cristo, que entre en su vida, que entre en su corazón como entró en mi corazón, aleluya. Muchas fueron las batallas y siguen las batallas y siguen las circunstancias. Pero cuando nos fundamentamos en Cristo, aleluya, Él nos ayuda a perseguir, a asistir a Él, porque Él es el único que nos puede dar la vida siguiendo a Cristo, a persistir orando, clamando, amén. Es importante, amén, que reconozcamos que somos necesitados del Señor, aleluya. Somos necesitados del Señor, Él viene pronto, el tiempo se está acercando y muchos dicen, ya me cansé de que los creyentes digan que el Señor viene y nunca viene. ¿No te va a llegar la muerte? La muerte está más cerca que el rapto de la iglesia. Y si no estás preparado, ¿a dónde irás? ¿A dónde irá? La muerte es indiscutiblemente que va a llegar. Podemos estar aquí ahorita. Yo estoy aquí ahorita. Pero ¿qué me va a pasar más tardecito? Yo no lo sé. Y si yo no estoy preparado con el Señor, si yo en mi corazón, amén, no está bien con el Señor, ¿a dónde va mi alma? ¿A dónde va tu alma? Amén. No le hace que el Señor se tarde. El Señor se ha tardado, amén. Pero su venida está cerca. Y muchos de los que dijeron, el Señor se tardó, ya no vino, me salgo, me voy. Porque muchos mentirosos dicen que el Señor no viene. Muchos ya están en el infierno lamentando esas palabras que dijeron. Muchos están lamentando de esas palabras que dijeron y se apartaron del Señor. Que no nos acontezca a nosotros, aleluya.
Sigamos adelante luchando, venga lo que venga, pase lo que pase. Amén. El Señor es fiel y de que de morirlo lo vamos a tener, lo vamos a morir. Y si el Señor viene y estamos con vida, nos vamos con el Señor. Pero yo digo una cosa, ¿de qué sirve sufrir aquí? Amén. Y ir a sufrir al infierno si no nos apartamos del pecado, de la maldad, si no aceptamos a Cristo. Imagínense pasar este sufrimiento en este mundo. Amén. Y el infierno es real, amigo y hermano que me escucha. El Señor lo dijo. Y así como el Señor cumple su palabra, como cumplió que Él iba a mandar el diluvio, va a cumplir la misma palabra, es esta. Y lo que se está diciendo y se dice es la misma palabra. Si el Señor dice que va a venir por una iglesia, Él no va a tardar, pronto viene. Y si el Señor dice que el que no se arrepintió y el que no inscribió su nombre en el libro de la vida va a ser lanzado al lago de fuego, el Señor lo va a hacer porque le ha hablado a su vida. Él no manda a nadie al infierno sin antes advertirle, sin antes hablar. El Señor siempre habla. Siempre habla al corazón de la persona, pero hay de nosotros que no queremos recibirle. Ya no va a ser el Señor el responsable. Nosotros somos los responsables de nuestra vida, de nuestra salvación porque es personal. Mi padre o mi madre no es responsable de mi salvación. No, ellos son de ellos. Yo soy de mí. Y usted de su salvación es responsable. Caminemos con el Señor, obedezcamos al Señor, sirvamos al Señor, sigamos adelante, que el Señor les bendiga, les guarde, les ayude en su proceso. Les ayude en su proceso. Venga al Señor, recíbale como único y suficiente Salvador. Amén. Gloria al Señor, Él es grande, Él es maravilloso, es poderoso. Amén. Él, el Señor, está para ayudarnos, para brindarnos su mano, para enviar el Consolador, que es el Espíritu Santo, ahí en tu cama donde estás allí llorando del dolor quizá. El Señor es tu ayudador, amén, como ayudó a Job. El Señor, hermanos, como le dio, amén, aquellos 15 años más de vida a Ezequías, amén, cuando le mandó a decir, arregla tu casa, con el profeta, amén, Isaías, arregla tu casa porque hoy esta noche morirás. Aquel hombre se humilló y se arrepintió y le pidió perdón y el Señor le otorgó 15 años más de vida. Amén. Es que el Señor es misericordioso. Él es grande. Él es poderoso. Amén. No hay otro Dios como nuestro Dios. Amén. Que cuida, amén, de cada uno de nosotros. Amén. Yo te invito a creerle a Dios, a creer esta palabra, a escudriñar esta palabra, a recibirle como único y suficiente Salvador. Amén. El Señor les ama en gran manera. Por eso dio su vida. Por eso dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga, ¿qué? Vida eterna. Amén. Dios es grande, Dios es fiel. Y el Señor dice en Apocalipsis 3:20, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo, y si alguno abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Él llega a tu puerta y toca y sientes el deseo, pero el enemigo te dice, no, ¿para qué vas a hacer eso? El enemigo se entrepone, amén, a la felicidad espiritual. Amén, el enemigo se opone a la felicidad del alma. Amén, pero amén, ahí es donde nosotros debemos de decirle no y parar, hacer un stop y examinarnos y decir, Señor, te necesito. Señor, te necesito. La felicidad del mundo es un momento, pero la felicidad que viene del Padre de Dios es por siempre. Amén. En el mundo ahorita me puedo estar gozando, pero mañana o una tarde ya estoy triste, estoy decepcionada, está abandonada por sus amigos, pero Cristo jamás te abandona. Tú puedes estar en la mañana glorificando, alabando a Dios, llegas al mediodía con ese gozo, llegas a la noche con ese gozo, pasa otro día con ese gozo felices. No hay una tristeza porque el Espíritu Santo está dentro de nosotros cuando le buscamos, cuando le adoramos, cuando estamos de fiesta todos los días con Cristo, a donde sea, en la casa, en el trabajo, adoramos al Señor porque Él está con nosotros, no nos abandona. Amén. Que el Señor les bendiga en esta tarde, que el Señor les guarde, amén, a todos los amigos, hermanos y a quien sea, amén, quien